Mi hermana Laya salió a donde yo estaba sentada y ni siquiera me miró a los ojos. «Quédate aquí afuera, ¿sí?», dijo, alisándose el vestido como si yo fuera una mancha sobre él. «No hagas un escándalo». Sentí como las lágrimas se me acumulaban detrás de los ojos, pero me aguanté. La miré con su hermoso vestido blanco, el vestido que yo había ayudado a pagar porque ella me lo pidió. El vestido con el que había imaginado verla desde un asiento de verdad en ese salón. Y en ese momento tomé una decisión. Ya no me iba a quedar callada. Ya no me iba a quedar en mi lugar. Me iba a ir. Y lo que hice después sacudiría a toda esta familia. Me llamo Cassidy Fowler y tengo 29 años. Soy enfermera. Paso mis días cuidando a personas que me necesitan, personas que no pueden levantarse solas, personas que tienen miedo. Soy buena en lo que hago. Mis pacientes confían en mí, mis compañeros de trabajo me respetan. Pero en mi casa, con mi familia, siempre he sido la callada, la que se queda al fondo. Mi hermana Laya es la bonita, la exitosa, de la que todos hablan en la cena. Ella se llevaba los elogios, la atención, el reflector. Y yo aprendí desde muy temprano que mi papel era desaparecer y apoyar su brillo. No era rica ni glamorosa como Laya. No tenía su tipo de belleza ni su encanto, pero tenía algo que ellos no esperaban. Todos pensaban que yo iba a aguantar cualquier trato. Pensaban que siempre iba a hacer el chiste. Estaban a punto de descubrir que estaban equivocados. Si alguna vez te has sentido como un extraño dentro de tu propia familia, dale suscribirte. ¿A ti también te han subestimado? Quiero leer tu historia en los comentarios. No te guardes nada. Hagamos ruido juntos. Y oye, dale like si estás conmigo. Llegué a la iglesia temprano ese sábado por la mañana. Llevaba un vestido azul sencillo, nada elegante, y un regalo que yo misma había hecho. Soy buena con las manos, así que creé desde cero un álbum de fotos hermoso. Pasé semanas armándolo, reuniendo fotos de la infancia de Laya, de nuestro tiempo juntas, organizándolas en un libro de recuerdos. Pensé que era perfecto. Pensé que mostraba cuánto me importaba. Cuando llegué al salón de la recepción, la organizadora de la boda me registró. Miró su hoja, frunció el ceño y luego señaló hacia el pasillo. «Te van a sentar por allá», dijo con voz apenada. «Tu familia comentó que preferías un lugar más tranquilo». Yo no prefería un lugar más tranquilo. Me habían asignado un pasillo. Un pasillo de verdad, lejos de las mesas, lejos de la pista de baile, lejos de todo. Sentí que el estómago se me caía. Cuando caminé por ese pasillo y vi el espacio que habían preparado para mí, quise llorar. Había una silla plegable pequeña, pegada a la pared, cerca de la entrada de la cocina. El ruido de ollas y sartenes sonaba constantemente. El olor a aceite industrial llenaba el aire. Ese era mi asiento en la boda de mi hermana. Los familiares pasaban junto a mí y ni siquiera me miraban. Uno de mis primos le dijo a otra persona: «Así está mejor. Siempre hace todo incómodo». Mi mamá, cuando vio dónde estaba sentada, no se disculpó ni intentó arreglar nada. Solo asintió, como si tuviera sentido. Cuando mi hermana Laya pasó por ahí antes de la ceremonia para revisar que todo estuviera en orden, le pregunté si había habido un error con mi lugar. No se veía culpable. Se veía molesta de que siquiera lo hubiera preguntado. «No teníamos suficiente espacio», dijo sin una pizca de disculpa en la voz. «Por favor, trata de entender». Pero no podía entender. No podía entender por qué mi propia familia me haría algo así. Entonces vi el acomodo de mesas. Mi nombre estaba tachado con una línea roja. En mi lugar, en la mesa principal de la familia, estaba escrito el nombre de una prima lejana que apenas conocía. Una prima que ni siquiera era tan cercana a Laya. Ahí lo entendí todo. Esto no fue un accidente. Fue intencional. Fue una decisión para excluirme, para apartarme. Las lágrimas salieron entonces, calientes y llenas de coraje. Una mujer que no reconocí pasó y se detuvo. «Ah, ¿todavía estás aquí?», preguntó sorprendida. «Dijeron que te habías ido hace rato». En ese momento me di cuenta de que ni siquiera habrían notado mi ausencia. Simplemente habría desaparecido y se habrían sentido aliviados. Ahí fue cuando actué. Me levanté, tomé el regalo que había hecho con mis propias manos y me fui en silencio. Pero me fui. Cuando la coordinadora del lugar se dio cuenta de que ya no estaba, se lo mencionó a alguien en la mesa familiar. Al parecer, mi mamá se vio confundida un segundo,
Luego se encogió de hombros y siguió comiendo. Nadie vino por mí. Nadie me llamó. La boda de mi hermana siguió sin mí, y la única persona que notó que me había ido fue alguien del personal. Los días siguientes fueron brutales. Mi familia lo convirtió en una historia sobre mí siendo dramática. Mi mamá me llamó. ¿Por qué avergonzaste a esta familia así? Me reclamó. ¿Por qué nunca puedes aceptar tu lugar? ¿Aceptar mi lugar? Como si mi lugar fuera un pasillo. Como si eso fuera algo por lo que debía estar agradecida. Luego Laya subió todas esas fotos hermosas de la boda a redes sociales, con frases sobre familia, amor y unión. Y ahí estaba yo en una de las fotos, etiquetada pero borrosa al fondo, casi invisible. Era como si lo restregaran. Mi papá también me llamó, insistiendo en que me disculpara por avergonzar a Laya al salirme. La pusiste nerviosa, dijo. Estaba preocupada de que arruinara su día. Yo no arruiné su día. Me quité de él. Pero para ellos, eso era peor. Escuché a mi prima decirle a alguien en su trabajo que yo solo estaba celosa. Que Laya era la que todos querían. ¿Celosa? Como si por eso me hubiera ido. Como si esto se tratara de competir por atención y no de querer un poco de respeto básico. Pero en lugar de quebrarme, hice algo diferente. Seguí trabajando en mis turnos nocturnos en el hospital. Ayudé a pacientes que estaban lidiando con sus propios problemas familiares. Escuché sus historias. Les tomé la mano. Y entendí algo, ya no iba a aceptar esto. Mi mejor amiga, Jade, fue a verme después de uno de mis turnos. Yo estaba agotada, emocionalmente drenada, y con solo verme lo supo. No tienes que dejar que te traten así, Cass, me dijo. Lo sabes, ¿verdad? Fue la primera persona en decirlo en voz alta. La primera en llamarlo por lo que era, una decisión que ellos tomaban, pero una decisión que yo podía rechazar. Lo que ellos no sabían era que yo tenía algo que nunca se molestaron en notar. Durante años llevé un diario. Documenté cada exclusión, cada momento en que me hicieron sentir menos, cada conversación hiriente, cada vez que me ignoraron. Guardé capturas de pantalla de sus publicaciones en redes donde me minimizaban. Tenía mensajes en los que hacían planes y deliberadamente me dejaban fuera. Pero además de eso, tenía algo más. Mi vida profesional era discretamente impresionante. En el hospital me había convertido en una líder. Era conocida por mi trabajo de defensa de pacientes vulnerables. El año pasado gané un premio de derechos humanos. Mis colegas me respetaban. Empecé a dar charlas públicas sobre los derechos de los pacientes, y mi familia ni siquiera lo sabía, nunca lo habían preguntado. Nunca les había importado. Y fue entonces cuando conecté con un periodista local llamado David, que estaba haciendo una historia sobre disfunción familiar en eventos de alto perfil. Él buscaba historias reales, y yo tenía una. Jade se convirtió en mi roca durante todo esto. Me presentó a un foro de apoyo en línea para personas que habían sido excluidas o ignoradas por sus familias. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba sola. Éramos muchas personas, con historias similares, con dolor parecido. Nos apoyábamos unas a otras. Compartíamos estrategias. Y mientras leía sus historias, sentí que la rabia crecía dentro de mí. No era una rabia destructiva, era una rabia enfocada, del tipo que te hace levantarte y exigir algo mejor. Mientras mi familia se encontraba en la resaca de la boda, estaban convencidos de que el problema se había resuelto. Hablaban de mí como si fuera un drama del que ya habían pasado página. Cass siempre ha sido temperamental, oí decir a mi mamá a su hermana. Pensaban que simplemente lo aceptaría y seguiría adelante como siempre. Pero esta vez estaba recopilando pruebas, capturas de pantalla, mensajes, años de documentación. Y David, el periodista, se preparaba para contar mi historia. 3 semanas después de la boda, mi familia decidió organizar un brunch posterior, un evento semipúblico en un buen restaurante para celebrar con familiares y amigos. Esta vez me invitaron, lo que por sí solo se sentía como un insulto, como si creyeran que ya había superado lo que me habían hecho. Entré con Jade a mi lado y David, el periodista, bajo el pretexto de que estaba escribiendo sobre tradiciones familiares. Yo estaba tranquila. Estaba lista. Mi hermana Laya me vio y su rostro palideció. No esperaba que apareciera, y definitivamente no esperaba que apareciera preparada. Esperé hasta que la mayoría de la familia estuvo sentada y luego me levanté. El restaurante se quedó en silencio.
Miré directamente a Laia. Todos esos años, dije, con voz firme y clara, pedí tan poco respeto. Un lugar en la mesa, un reconocimiento básico de que existía. Me diste un pasillo. Traje más bondad a esta familia de la que alguna vez notaste, y me recompensaste haciéndome invisible. El salón estaba en silencio. Mi mamá intentó interrumpirme, pero seguí hablando. David empezó a hacer preguntas difíciles sobre por qué me habían tratado así, sobre el patrón de exclusión, sobre lo que significaba que mi propia familia me hubiera humillado deliberadamente en la boda de mi hermana. Mi familia empezó a entrar en pánico, tratando de dar vueltas a la historia, tratando de inventar excusas. Pero había otras personas en ese restaurante, mis colegas del hospital, mis amigos, personas que sabían quién era realmente. Comenzaron a hablar. Hablaban de mi carácter, de mi integridad, de mi liderazgo. Hablaban de lo respetada que era en mi vida profesional. David anotaba todo. Grabó la conversación con mi permiso. A la semana, su artículo se publicó en el periódico local. Trataba sobre favoritismo familiar y exclusión emocional. Sobre cómo las familias pueden, sistemáticamente, marginar a miembros que no valoran, y mi historia fue destacada. La historia se volvió viral localmente. Las redes sociales la compartieron. Personas que ni siquiera conocía compartían mi experiencia y comentaban. La comunidad se unió a mi lado. Extraños me enviaban mensajes contando sus propias historias de rechazo familiar. Mi hospital me dio todo su apoyo. Mi familia, por otro lado, enfrentó algo que nunca habían experimentado: críticas, exclusión de eventos comunitarios, reputación manchada, parientes que dejaron de llamar, amigos que les hicieron preguntas incómodas sobre cómo me habían tratado. Mi mamá incluso se quebró y trató de disculparse, pero se sintió insuficiente y tardío. Mi hermana tuvo que publicar una declaración pública en redes sociales sobre cuánto valoraba a la familia. Ahora, sonaba vacía. Pero ya no importaba. Salí de ese brunch siendo una persona diferente a la que fui en la boda. Ya no buscaba su validación. Ya no esperaba que finalmente me vieran. Ya me habían visto mi comunidad, mis pacientes, las personas que realmente importaban. Elegí mi propia familia de ahora en adelante. Jade, David, mis colegas, las personas en mi grupo de apoyo, quienes se mantuvieron a mi lado y creyeron en mí. Mi hermana y yo casi no hablamos ahora, y honestamente, estoy en paz con eso. Mis padres me enviaron una larga carta intentando explicarse, pero no tenía que aceptar su explicación. No tenía que perdonarlos. Solo tenía que seguir adelante. Y lo he hecho. Laia y mi familia están lidiando con las consecuencias de haber sido expuestos. Algunas duras. Otras justas. Pero ya no es mi carga. Ellos eligieron sentarme en ese pasillo pensando que no importaba. Pensaron que era lo suficientemente pequeña para esconderme. Pero la verdad es que no puedes mantener a alguien invisible para siempre. No si se niega a desaparecer. No si se levanta y dice su verdad. Ya no soy la chica en el pasillo. Soy la mujer que se fue, y nunca volveré. Si tu familia alguna vez te hizo sentir que no pertenecías, especialmente en esos momentos que más importaban, comparte tu experiencia en los comentarios. Esta historia es para todas las personas que han sido dejadas de lado a propósito. Suscríbete y comparte tu voz. Estamos construyendo un lugar en la mesa juntos. Dale hype para que otros que se sienten invisibles sepan que no están solos. Si esta historia te llegó al corazón, déjame saber dándole like y compartiendo tus pensamientos abajo. Haz clic en hype para ayudar a que esto llegue a otros que se sienten excluidos. Tu voz importa en esta comunidad, y tu historia también. Gracias por estar aquí y no olvides decirme desde dónde nos estás viendo. Estoy leyendo cada comentario.